Para poder comprender mi planteamiento y demostrar cómo el petro puede salvar el problema de nuestra economía, es preciso desarrollar los argumentos en torno a este tema, para lo cual presentaré 5 videos con una secuencia lógica que permitirá comprender con mayor claridad la crisis actual. En el video número 1 explicaré los fenómenos que producen procesos inflacionarios. En el segundo video haré un breve repaso por los principales antecedentes que contribuyeron a radicalizar la actual crisis económica. En el video número 3 comentaré sobre las consecuencias de nuestra crisis. En el cuarto video resaltaré dónde está la verdadera raíz del problema. Y finalmente, en el video número 5 plantearé cuál ha de ser la solución asertiva a la crisis de la economía venezolana, en la que os aseguro que el petro ha de jugar un papel protagónico. Les invito a ver estos videos para que puedan visualizar que sí hay una esperanza para cambiar la realidad de nuestro país. Solo hace falta voluntad de los políticos y disposición del pueblo para contribuir y adaptarnos a los nuevos cambios. A continuación, enunciaré algunos antecedentes que han ocurrido a lo largo de estos últimos años y que han contribuido a profundizar la crisis de la economía venezolana. Todo empezó a finales del año 2003, cuando el gobierno del extinto presidente Hugo Rafael Chávez Frías implementó un control de cambio para evitar que siguiera colapsando las reservas internacionales producto de la fuga de capitales, y tomó la medida de restringir la oferta de dólares de acuerdo a las consideraciones que ellos plantearon. Vale decir que el control de cambio, este reciente control de cambio, que tiene permanencia de casi ya 18 años, ha sido la cuarta experiencia de controles de cambios que se han implementado en nuestro país a lo largo de la historia republicana. Tanto las experiencias anteriores como la extensa experiencia que hemos vivido a lo largo de estos 18 años, pues podemos dejar claro que ha sido todo un escenario y incubadero de todos los actos de corrupción que han podido imaginarse y ejecutarse. A partir del año 2016 se empezó empezó a descender de manera significativa las reservas internacionales, aparte de que el precio del petróleo descendió y eso hizo que los ingresos petroleros del país mermaran significativamente. Luego entonces empezó a verse que descendió de manera significativa los subsidios a las empresas para realizar importaciones de materia prima para apoyar al aparato productivo. Vale decir también que las políticas de controles fueron tan agresivas que muchas de las empresas dejaron de producir bienes como bienes básicos alimenticios como la pasta, el arroz, la harina pan, conllevando a generar una escasez severa en la economía, de una escasez alimentaria de tal magnitud que el gobierno se dio entre la espada y la pared y abrió las compuertas para que empezara a traerse mercancía importada para atender las necesidades alimenticias del pueblo. Esto también conllevó a seguir deteriorando el aparato productivo, por cuanto entonces, por el diferencial del tipo de cambio, ello hacía que todas las mercancías importadas terminaran siendo mucho más baratas que las mercancías nacionales.
Fue un momento muy difícil para la economía y para el aparato productivo, por cuanto entonces muchas empresas no podían seguir siendo competitivas, por cuanto todas las mercancías importadas que se traía a la economía terminaba siendo mucho más baratas que las que eran producción nacional. Esto fue significativo. Lamentablemente la política económica del gobierno, en lugar de corregir las debilidades y errores para apoyar a nuestro aparato productivo, el que genera empleos en nuestro país, el que paga impuestos al país, pues lamentablemente se le dio prioridad y se apoyó a todos aquellos empresarios que se dedicaron a la importación que en su momento para lograr resolver la demanda de alimenticia del pueblo, pues se exoneró de muchos aranceles y de muchas trabas y limitaciones que en los canales regulares y formales pues suelen ser mucho más rigurosos. Por otra parte, las sanciones internacionales del gobierno norteamericano impuestos al gobierno de Venezuela como medida de presión política, eh, que más que perjudicar al gobierno contribuyó a agravar la crisis económica, siendo los más perjudicados el pueblo venezolano. A esto se adicionó la crisis de salud por la pandemia mundial que paralizó todas las economías del mundo, en especial la nuestra. Esto trajo como consecuencia que el aparato productivo decayera aún más, llevando a la quiebra a muchas empresas, y aquellas que hoy día aún subsisten seguro están en estado de alarma financiera, pues han tenido que mantenerse operativos trabajando ajustados a su punto de equilibrio para mantener los costos mínimos operativos. Todas estas variables acumuladas acentuaron la crisis, donde la escasez fue el común denominador en todos los rubros, inclusive hasta en el efectivo. Luego entonces la limitada liquidez monetaria, en especial la del efectivo, llevó a una paralización de la economía, por la cual el gobierno, en aras de activar la economía, permitió vía decreto la flexibilización del control de cambio, dejando que circulara de forma legal la divisa dólar en nuestra economía, e inclusive permitió que los precios de los bienes y servicios fueran expresados en dólares. Ello contribuyó, en mi opinión, a agravar la crisis, y responsablemente manifiesto que fue el mayor error cometido por el gobierno, siendo esta una medida para paliar las consecuencias del problema, en lugar de ocuparse de una vez por todas en corregir la raíz del problema. A partir de que se permitiera la libre circulación del dólar, el proceso inflacionario tomó un matiz más intenso, evidenciándose un fenómeno que no ocurre en ningún país del mundo, que es inflación en dólares. Cada vez que en el tipo de cambio el bolívar se sobrevalúa con respecto al dólar, es decir, cuando el tipo de cambio baja, automáticamente todos los precios en dólares son ajustados al alza, trasladándose al consumidor final el riesgo cambiario. El caso es que al estar referenciados todos los precios de los bienes, ya sea importados o nacionales, cada vez que el tipo de cambio en el mercado paralelo sube, es decir, se devalúa el bolívar con respecto al dólar, inmediatamente los precios son anclados, como están anclados al dólar, suben también de precios en bolívares, siendo castigado aquella parte del pueblo, la gran mayoría que solo percibe ingresos en bolívares. Lo absurdo y paradójico es que cuando baja el tipo de cambio, es decir, cuando el bolívar se sobrevalúa con respecto al dólar, los precios también suben. ¿Por qué? Porque inmediatamente ajustan el precio en dólares al alza. Entonces, en definitiva, la raíz del problema que actualmente tenemos reside en las fluctuaciones del mercado cambiario y su incidencia en la estructura de costos de los bienes y servicios. Definitivamente la raíz de nuestro problema está en el control cambiario, en el
mercado paralelo y en todas las fluctuaciones que muchas veces son manipuladas artificialmente a través de rumores que crean y generan caos y expectativas inciertas para que el sentimiento del mercado acuda a protegerse. En el resto del mundo, los gobiernos son responsables de procurar el equilibrio en todas las variables económicas que generen estabilidad para que todos los actores de la economía puedan trabajar en armonía y para el beneficio del pueblo consumidor. Quiero insistir en destacar que la gran raíz de nuestros problemas, que de no corregirse seguiremos viviendo un círculo vicioso, es un sistema de control de cambio perverso y que con la permanencia en el tiempo de ya 18 años ha creado una estructura de negocio tal donde la especulación cambiaria y la oportunidad de generar grandes riquezas entre el diferencial cambiario del tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de mercado paralelo ha generado una gran avaricia y un gran negocio para a muchas personas que se benefician y que se están beneficiando de la desgracia de todo un pueblo que ha sucumbido al infierno más grande que hemos podido vivir en la economía venezolana. También quiero destacar y subrayar el gravísimo error cometido por el gobierno de permitir una pseudo dolarización de nuestra economía. Sí, señores, pseudo dolarización, porque esto no es una dolarización de la economía. La dolarización de la economía amerita que el Banco Central, ¿vale?, se circunscriba a todas las políticas monetarias de la Reserva Federal del gobierno norteamericano. Entenderán que es algo que particularmente a mí no me da cortocircuito y no me entra en mi cabeza. Hablar de una dolarización de la economía implicaría que todos los trabajadores públicos y privados cobraran en dólares, en billete verde, en abono en cuenta bancaria denominadas en dólares. Obviamente tenemos claro por la situación económica del país y por el bloqueo internacional que el gobierno no está en condiciones de asumir una carga laboral y una nómina de la administración pública pagada en dólares, por cuanto sus ingresos en divisa están comprometidos por la precaria situación económica de la industria petrolera y por todas las limitaciones de las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano. También quiero resaltar que hoy a inicio de la segunda quincena de noviembre de 2021, en la antesala del proceso electoral, pues estamos viendo repetir el comportamiento del mercado que ocurrió en la víspera de la reexpresión monetaria que ocurrió el 1 de octubre del presente año. La incertidumbre, la desconfianza y mucha gente que se dedica a generar expectativas negativas, pues crea una paranoia colectiva en el mercado y hace que la gente se comporte de manera paranoica, queriendo proteger su capital, pues obviamente comprando todos los dólares que pueda comprar de acuerdo a sus disponibilidades. A eso añadan pues que en estos días, pues con los pagos de los aguinaldos y los pagos de los bonos, eso obviamente ha inyectado una liquidez monetaria por encima de la capacidad de oferta de bienes y servicios. Y no solo eso, sino que, como les explicaré más adelante, pues el problema que tenemos es que toda esa masa monetaria que se inyecta a la economía, pues antes de ser destinada al aparato productivo, pues pasa por alimentar el monstruo del mercado cambiario. Ello genera
devaluación de nuestra moneda nacional, ello genera un impacto inflacionario inmediato y por lo cual entonces pues el poder adquisitivo, inclusive el poder adquisitivo del mismo dólar pues pierde capacidad de compra. En fin, todo un círculo vicioso sin fin, a menos que se tomen las medidas correctas.